¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Tenemos que un paciente consulta porque tiene un síntoma. Un síntoma. Una chica, ¿no? Es un pequeño síntoma, no consulta por esto en definitiva, pero nosotros lo pescamos en un pequeño síntoma. Le da vergüenza aprender a bailar. En realidad nos consulta porque le da vergüenza hablar en el trabajo, tomar la palabra, decir algo, no estamos hablando de establecer lo que, no, hablar. En el trabajo le da vergüenza. Y ese impedimento, que es una tontería, pero que se va extendiendo a todo, esa vergüenza se va extendiendo a todo y le impide avanzar en el curso vital. Interrumpe la vida, un síntoma. Volviendo a esta cuestión, ¿no? Un paciente consulta por ese impedimento, que es un impedimento que de pronto se extendió a todos lados, se transformó en una enfermedad, no solamente en una cosa. Y entonces el análisis toma eso, ese impedimento, no puedo hablar en el trabajo, tengo que dar una presentación en el trabajo, tengo que hacer la presentación, no sé qué, y no puedo hablar. Entonces va al psicólogo por decir una demanda. Bueno, muchas veces ni siquiera un paciente va con eso muy formulado a hablar con el analista, sino más bien como hiper angustiado, ni sabe por qué. Pero bueno, es porque el síntoma se ha extendido de tal manera que ha producido una enfermedad y una inhibición de los actos tan grande que no se sabe ni cuál es el síntoma. Entonces, el análisis localiza ese síntoma, porque sabe que con esa conversación que produce, el material que produce, va a posibilitar cambiar las condiciones, la ensambladura de ese síntoma, de ese impedimento, de esa enfermedad. Porque sabe que los síntomas son efecto de un juicio primario represivo y que el material que va a producir le va a permitir cambiar el juicio represivo primario. Me puse muy conceptual, pero el analista sabe eso y sabe que lo tiene que hacer a través del material que produce en una conversación. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy, con un caso clínico, es de cómo se produce ese material para modificar el juicio represivo primario, que es lo que está en la base de los síntomas. Pero mucho, Nicolás Sinfrán, mucho se ha dicho acerca de qué es lo que tiene que lograr el análisis. ¿No? Hacer consciente lo inconsciente de entrada, ¿no? Atravesar, elaborar las resistencias, atravesar el fantasma, identificarse al síntoma, desidentificarse al falo, hacerse un escabel, ir más allá del padre, no sé, la cantidad del carácter genital, el carácter oblativo, no sé ya qué cantidad de objetivos le han puesto al psicoanálisis para ir ayornándolo a las demandas de la época. Bueno, pero muy poco se dice del cómo, se dice mucho del qué, porque esto tiene que ser así, tiene que ser así, hay que dejar de ser tan neurótico, hay que no sé qué, hay que, pero nadie dice cómo. Nadie dice cómo hace eso el psicoanálisis. Entonces, yo intento hace rato averiguar el cómo.
Estoy en eso hace 20 años, por eso, por lo menos, por eso hablo de los sueños. Porque nadie habla de los sueños, y ahí en la interpretación de los sueños, el chiste y su relación con el inconsciente y en la psicopatología de la vida cotidiana, está el cómo. No lo digo yo, lo decía Lacan ya. Lo que pasa es que esa parte de Lacan no la leen más. No, bueno, pero no me voy a poner a hablar acerca de lo que no se hace. Porque yo lo que quiero es hablar de esto y hacer esta indagación conjunta acerca de los medios del psicoanálisis, o sea, del cómo. Sucede que nos consulta alguien que no puede terminar de publicar su libro, sucede que nos consulta alguien que tiene 1000 empresas imaginarias y invierte poco para poder plasmarlas en la realidad, no se entiende muy bien por qué, siempre se desanima, deja todo por la mitad. ¿Qué pasa? ¿No? Nos consulta alguien que tiene un proyecto, ¿no? Qué sé yo, ir a vivir solo, formar una pareja, tener un hijo. Siempre hay algo que se lo impide consistentemente y de alguna manera se ha empezado a dar cuenta que tiene que ver con su propia persona, que no es solamente un problema ambiental, sino que hay algo que hace en todo eso que objeta, obstaculiza el acto, ¿m? No se sabe muy bien por qué. Quiere hacer algo y no puede, pero porque hay algo que le hace trampa, se le mete en el medio. Y entonces nosotros tomamos esa demanda, ¿eh? Como para poder entender, en principio, por qué aparece ese síntoma, ¿eh? ¿Por qué esa expresión? ¿Por qué esa objeción a hacer las cosas que tiene que hacer, quiere hacer? ¿Eh? ¿Por qué esa objeción a la voluntad? Bueno, nosotros pensamos que en esa objeción a la voluntad hay un montón de material interesantísimo, que es el producto de un aluvionado. Nos encontramos ahí cuando tenemos el síntoma en la consulta, con todo eso junto, metido, ¿no? Con todo lo que trajo la correntada puesto ahí a girar. Bueno, eso es lo que nos consulta y nosotros tenemos que discernir la manera de cómo ese collage surrealista está ensamblado, porque así no funciona, la persona no se siente bien y quiere mejorar eso. Quiere transformarlo en una cosa que nosotros llamamos agencia representante de pulsión, que le permita relacionarse con la realidad de una manera activa, transformadora, y no solamente pasiva y sufriente. El análisis tiene que transformar el síntoma que nos trae el paciente, que es una agencia representante de pulsión, en una agencia representante de pulsión que le sea funcional para el deseo de vivir, el propósito de vivir. Porque en definitiva, cuando nos consulta alguien, no es porque sí, es porque el propósito de la enfermedad ha ganado la partida y ha tomado toda la realidad. Entonces la persona no sale a bailar, no se conecta con nadie, no habla con nadie, está aislada porque tiene que cumplir con un montón de imperativos que le exige la enfermedad. No hay que ir muy lejos en la literatura analítica y en la exploración de la vida de las personas. Gente que deja de vivir porque tiene que tener todo ordenado. Gente que no puede entrar a realizar una actividad social porque está aterrorizada por el temor de lo que puedan llegar a decir los que lo escuchan.
si va a hablar mal, si va a hablar bien, si es una tarada, si es un tarado, sí, ¿no? Inhibiciones neuróticas que impiden vivir en un mundo que ya de por sí es muy difícil. Bueno, entonces nosotros tomamos eso a la gente cuando está enferma en análisis y tratamos de, a través del síntoma, producir un discernimiento, producir un material que permita modificar eso.